Buenas tardes. Vamos a continuar con el tema de transparencia y acceso a la información. Eh, Vamos a iniciar la clase del día de hoy en el artículo 3º, que es donde se encuentran las definiciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de San Luis Potosí. Muy bien. Habíamos visto la primer fracción. A ver, un segundo, por favor. Ok. Ok. Conforme vayan terminando, sus compañeros que se vayan incorporando a la clase. Bueno, entonces veíamos la primera fracción de estas definiciones. Ajustes razonables. ¿Sí? Aquí les comentaba que es una definición que se utiliza mucho en los documentos, sobre todo cuando se trata de personas con discapacidad, y las acciones que se tienen que estar haciendo por parte de las instituciones públicas, de los órganos del Estado, para que se pueda realizar adaptaciones necesarias, adecuadas y que no impongan una carga desproporcionada o indebida para que para que una persona con discapacidad pueda estar accediendo al ejercicio y goce de derechos humanos en igualdad de condiciones. Es decir, de que no exista limitación para que pueda estar accediendo a disfrutar de un derecho en las mismas circunstancias que cualquier otra persona, siempre y cuando estas adecuaciones y modificaciones no supongan una carga desproporcionada o indebida. Comentábamos el caso de los espacios para las personas que tengan alguna discapacidad motriz. ¿Hasta dónde se pudiera estar realizando una modificación o una cuestión de carácter práctico, ¿no? Si en un edificio que tiene varios pisos se tenga que estar realizando la instalación de un elevador o de una plataforma o de rampas, o por el contrario, localizar y buscar dentro de la planta baja de ese mismo edificio adecuaciones para que se permita en exclusiva a las personas con discapacidad que puedan estar acudiendo a estas instalaciones. Ok, vamos con la segunda fracción, la segunda definición, que era áreas. Áreas, bueno, son las instancias que cuentan o puedan contar con la información. Fíjense bien esta definición un tanto, pues incluso hasta ambigua, ¿no? Un área es una instancia que cuente o que pudiera contar con la información, ¿sí? Es decir, no nada más va a ser una sola, es en plural, pero aparte, fíjense bien cómo establece esta hipótesis de posibilidad o pudieran contar con la información. O sea, ni siquiera nos está aseverando que deban de contar con la información, ¿sí? A veces, por ciertos indicios, hasta en la misma denominación de las áreas, que pudiera contar con alguna información. No sé, por ejemplo, si nosotros necesitamos alguna información que tenga que ver con cuestiones relativas a ecología o a cuestiones medioambientales, ¿ante quién pudiera solicitarse esa información? Bueno, áreas como pudieran ser las oficinas municipales, las direcciones de ecología, áreas estatales como secretarías de ecología, como secretarías de gestión ambiental, como secretarías de medio ambiente,
el área federal, aquí también como la Semarnat, la Secretaría o la Profepa, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. O sea, vaya, hay muchas áreas que puedan estar contando. Pero lo que viene después del punto y seguido es importante que ustedes lo vayan aquí observando, que cuando se trata del sector público, veíamos la definición de competencia legal. ¿Qué significa competencia legal? Aquellas atribuciones, aquellas facultades, aquellas obligaciones que estén previstas en la Constitución, en leyes, en reglamentos, en estatutos, en manuales, en circulares, en cualquier tipo de legislación o normativa. Y aquí destaca eso, ¿sí? En el sector público, las áreas son aquellas que están previstas en el reglamento interior, en el estatuto orgánico o en documentos equivalentes. Entonces, tengan muy presente esta definición. Bueno, vienen también las siglas, la nomenclatura de la SEGAIP. ¿Qué significa SEGAIP? Bueno, es la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí. ¿Quién es un comisionado numerario? La persona que integra el pleno de la comisión. Comentábamos que en el estado de San Luis Potosí son 3 personas. ¿Quiénes son los comisionados supernumerarios? Las personas elegidas por el Congreso, al igual que las personas supernumerarias se eligen por el Congreso. Perdón, numerarias, los comisionados numerarios y los comisionados supernumerarios. Todos se eligen por el Congreso. Y son aquellos elegidos por el Congreso del Estado que suplen en el orden de su nombramiento las ausencias y excusas de los comisionados numerarios. Cuando falte un comisionado numerario, se le llama el comisionado supernumerario. ¿Por qué pueden faltar? Por ausencia, por excusa, por renuncia, porque no pueda conocer de algún asunto, porque tiene interés en ese asunto, pensa para conocerlo, o cualquier situación. Hay comisionados supernumerarios, que son la reserva para que pueda estar formado ese pleno. El Comité de Transparencia, ¿sí? El Comité de Transparencia, bueno, es una instancia que hace referencia al artículo 43 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Las dos principales funciones que tiene este comité, dentro de otras varias que tiene, es la clasificación de la información reservada y de la información confidencial. Hablábamos de este consejo consultivo de la SEGAIP, le llama consejo, y obviamente pues aquellas personas que forman parte de este consejo, consejeros. Viene después también este tema de la cultura de transparencia. Ok, a ver, vamos a pedirle a ok. Vamos a pedirle a Yajaira Jocelyn Ábalos. ¿Está por ahí, Yajaira? ¿Sí me escucha? Sí, sí la escucho, Yajaira. Sí la escuchamos, perdón. Yajaira, léanos por favor la definición de cultura de transparencia, Yajaira. Cultura de transparencia. Al conjunto de acciones de los sujetos obligados y de la sociedad encaminadas a enriquecer el conocimiento, la experiencia, la práctica y los hábitos de las personas en el servicio público y de las personas en general para que mediante la gestión de aquellos y el ejercicio de los derechos de estas compartan la convicción de fomentar la transparencia y la rendición de cuentas gubernamental, el derecho de acceso a la información pública y el derecho a la protección de datos personales. Perfecto, muchas gracias, Yajaira. Entonces, esta definición de cultura de transparencia, ¿qué es? Bueno, en sí es una cultura,
¿sí? Es toda una serie de acciones, de convencimiento, ¿sí? De actividades, de formación, de moral también, de distinguir qué está bien y qué está mal, bueno, realmente es algo muy cosmopolita, incluso hasta antropológico, o sea, es un concepto y una palabra bastante amplia, pero lo aterrizan a transparencia y dice, bueno, es aquellas acciones que vayan a ser los sujetos obligados y la sociedad. ¿Quiénes son los sujetos obligados? Las entidades gubernamentales, las instituciones públicas y los gobernados. Y estas actividades van a estar encaminadas a enriquecer el conocimiento, experiencia, práctica y hábitos. Repito, conocimiento primero, actividades tendientes a enriquecer el conocimiento. Esto quiere decir que se debe de estudiar, que no es nada más el estar imaginando qué pudiera ser. A la experiencia. ¿Cómo se adquiere la experiencia? Practicando, ensayando, errando, fallando, equivocándose, pero sobre todo viviendo esas actividades que vayan a estar desembocando en una mejora. Y como consecuencia de lo anterior, conocer, experimentar es la práctica y los hábitos de las personas en el servicio público, de todos aquellos que trabajamos en una entidad gubernativa y de las personas en general. ¿Para qué son este conjunto de acciones? Para que mediante la gestión de aquellos y el ejercicio de los derechos, o sea, es decir, la gestión gubernamental, ¿quiénes son aquellos? Los servidores públicos, los funcionarios públicos, las autoridades, y el ejercicio de los derechos de estas, ¿quiénes son estas? Las personas, los ciudadanos, compartan la convicción de fomentar la transparencia y la rendición de cuentas gubernamental, ¿sí? O sea, es un vínculo entre sociedad, entre la comunidad y entre los ciudadanos con las autoridades públicas, ¿sí? Además de compartir y fomentar la transparencia y la rendición de cuentas, también se trata de fomentar el derecho de acceso a la información pública gubernamental y el derecho a la protección de datos personales. Ok, vámonos entonces con la siguiente definición, que es la fracción décima de datos abiertos. Presten mucha atención a esta definición. Valeria Navarro Nava, ¿estará por ahí? Sí. Gracias, Valeria. Valeria, léanos por favor la definición de datos abiertos y las tres primeras características, es decir, los tres primeros incisos. Adelante, Valeria. Datos abiertos. Los datos digitales de carácter público que son accesibles en línea, que pueden ser utilizados, reutilizados y redistribuidos por cualquier persona y que tienen las siguientes características. Accesibles. Están disponibles para la gama más amplia de usuarios, para cualquier propósito. Integrales. Contienen el tema que describen a detalle y con los metadatos necesarios. Gratuitos, se obtienen sin entregar a cambio contraprestación alguna. Gracias, Valeria. Ok, ¿por qué les pido que pongan mucha atención en datos abiertos? Bueno, primero porque es un concepto que tiene que ver mucho con los temas que estamos analizando, la transparencia, el acceso a la información, la protección de datos personales, el gobierno abierto, ¿sí? Y entonces, cuando nos da la definición, la ley nos señala que un dato abierto es un dato digital
¿Qué quiere decir que sea digital? ¿Sí? Que se va a tener que observar, leer, modificar, como aquí dice la definición, usar, reutilizar o redistribuir a través de un medio electrónico, ¿sí? O sea, yo voy a utilizar una computadora, una tableta, un celular, un sistema, una plataforma, cualquier cuestión, lo que sea digital. Ahora, que sea de carácter público. ¿A qué se refiere a que sea de carácter público? Que cualquier persona pueda ingresar a consultarlos, ya sea de manera gratuita o que se pague por poder estar utilizando esos datos digitales. Pero viene otra característica, que son accesibles en línea. ¿Sí? Repito, que son accesibles en línea. O sea, aquí ya tenemos dos características del dato abierto que resaltan las cuestiones tecnológicas. Es un dato digital y que es accesible en línea. A través del Internet se pueden estar accediendo a esos datos digitales. Ahora, estos datos pueden ser y tienen estas tres características: usados, reutilizados y redistribuidos. Repito, usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier persona, y que tienen las siguientes características, y ahorita entramos a las características. Por ejemplo, nosotros estamos leyendo la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y estamos leyendo un archivo digital, sí. ¿Por qué es digital? Porque necesitamos primero una computadora, una tableta, un celular, ¿sí? Cualquier tipo de dispositivo en el cual nos estamos comunicando, que para poder acceder a esta ley necesitamos poder tener, fuera ahorita del acceso a Internet, que lo vamos a ver en acceso en línea, necesitamos tener, además de estos aparatos tecnológicos, el programa que se tiene para leer este tipo de archivos, que se llama Adobe Reader, Adobe Acrobat, que es en sí la marca, Adobe Edition o cualquiera de todas las diferentes programas que tienen esta marca, pero principalmente el Adobe Reader, que la característica que tiene es que se puedan estar leyendo. Si no tenemos cualquiera de estos programas, no lo vamos a poder estar leyendo, ¿sí? Entonces, esa es una de las características. ¿Por qué se utilizan mucho este tipo de programas del Adobe? Porque se pueden establecer candados. ¿Como qué tipo de candados? Que yo pueda seleccionar, o mejor dicho, que me impida seleccionar el texto, que no lo pueda copiar, que no lo pueda imprimir, o cualesquiera otros de o las actividades que se pueda hacer con un documento en texto en general o con un documento en general, ¿sí? Repito, este tipo de programas es para encriptar información. Claro, que se pueden estar estableciendo crackers o algunos otros programas para poder estar rompiendo esos candados y poder estar copiando, imprimiendo, pegando, demás. Sí, pero esa es la característica principal. Ahora, ¿son accesibles en línea? Sí. Este archivo es accesible en línea porque nosotros ingresamos a la página del Congreso del Estado para poder estar descargando esta ley. Y desde cualquier computadora con acceso a Internet en cualquier parte del mundo o cualquier dispositivo electrónico que tenga acceso a Internet, se va a poder estar descargando ese archivo. Y mientras se tenga este programa, se va a poder estar leyendo. Ahora, vienen estas tres características. ¿Esta ley se puede usar? Sí. ¿Se puede redistribuir? También. Pero
ahorita analizamos las características que se tengan para poder observar si se puede reutilizar o no, ¿sí? Permítanme un momento, por favor. Listo. Ok. Entonces, no siempre este tipo de archivos se pueden reutilizar, ¿sí? Si yo, por ejemplo, aquí le doy en la opción de File y viene la opción de poder imprimir, ¿sí? O sea, es probable, no tengo aquí y no podría yo mostrarles a través de una segunda cámara que se puede estar imprimiendo o no, o que yo pueda estar seleccionando texto, copiando y pegando en otro documento procesador de textos. Pero esas son ese tipo de características. Y hay algunos que no se pueden reutilizar, ¿sí? O que son imágenes digitalizadas, pero que son imágenes y que no se pueden estar modificando. Entonces, el dato abierto tiene que tener esta característica. Ahora, vámonos con la cuestión comercial. La mayoría de estos documentos que son de texto están elaborados en un procesador de textos. La mayoría de los procesadores de textos más comerciales que se utilizan en los diferentes sistemas operativos, bueno, pues quienes tengan Windows, pues van a utilizar en su gran mayoría el Microsoft Word, Microsoft Works, o quienes tengan el sistema operativo que utiliza Apple, pues ya tendrán su respectivo sistema operativo. Quienes tengan Linux también tendrán otro sistema operativo. E incluso hay algunos que son de descarga gratuita que tienen un cierto número de porcentaje pues bueno, y que se pueden utilizar alternativamente como el OpenOffice, el LibreOffice, ¿sí? Pero a final de cuentas se va a necesitar un sistema, un programa y sobre todo, insisto, la parte comercial, una licencia para poder estar utilizando estos programas. No por nada, las empresas que generan más dividendos a nivel mundial, y vamos a decir de las primeras 10, pues yo creo que 8, llámese Microsoft, llámase Amazon, ahora más con el incremento de las ventas por internet, ¿qué otras empresas? Pues de telecomunicaciones, pudieran ser Teléfonos de México, bueno, todo el conglomerado de telecomunicaciones que tuviera el grupo Carso. Una de las cuestiones por las cuales obtienen más dividendos, bueno, las mismas compañías de Apple, es precisamente por lo que cuestan las licencias. Licencias de antivirus, licencias de sistemas operativos, licencias de programas, licencias de aplicaciones, todo lo que se requiere de licencias. Precisamente por eso el dato abierto tiene esta característica, que puede ser usado, reutilizado y redistribuido. Si yo tengo un archivo en Word, que por ejemplo las leyes que descargamos en la Cámara de Diputados Federal, vienen dos opciones para que ustedes la puedan descargar: PDF, que es el archivo como el que estamos viendo, o un Microsoft Word, que se necesita para ese Microsoft Word tener una licencia para poder estar leyendo ese documento. Los datos abiertos son, como su nombre lo dice, abiertos, o sea que pudieran ser en texto, en extensión .txt, en texto enriquecido, en extensión .rtf. Y ese tipo de archivos no van a tener este tipo de características como es el tipo de letra, el tamaño, la negrita, la cursiva, atribuciones de forma que se le dan a este texto, pero son abiertos. Y así como tenemos un archivo con un procesador de textos, podemos tener otro tipo de archivos con una ya sea una hoja de cálculo,
pero con características que en cualquier documento se puedan estar abriendo. Vámonos ahora con las características. Accesibles, la primera característica que nos leyó su compañera. Están disponibles para la gama más amplia de usuarios, para cualquier propósito, cual el que sea, ¿sí? Si lo puedo utilizar, si lo puedo copiar, si lo puedo modificar, si le puedo cambiar cosas, si le puedo cambiar lo que sea, ¿sí? Que sean integrales, contienen el tema que describen a cada detalle con los metadatos necesarios. ¿Qué es un metadato? Son las características más específicas a través de las cuales podamos estar localizando una información. Si, por ejemplo, aquí en este tema, ¿cómo puedo yo establecer metadatos para localizar esta legislación o este documento que estamos viendo? Bueno, pues primero es una ley, la palabra legislación, la palabra transparencia, la palabra derecho humano o derechos humanos, la palabra, bueno, palabra o palabras, para no hacer esa distinción. Acceso a la información, datos personales, información confidencial, información reservada, recursos, comisionados, EGAIP, etcétera. Cualquiera de las palabras que hemos visto son metadatos para poder estar desagregando información que viene aquí. Mucho, bueno, en cualquier tema, pero sobre todo en características de datos estadísticos, ¿sí? Que podamos estar conociendo al mayor detalle posible esta información. Que sean gratuitos, bueno, se busca eso, que sean gratuitos. ¿Para qué? Para que no se tenga que estar pagando. O sea, una contraprestación es un pago para poder estar consultando esta información. ¿Quiénes son las empresas o quiénes son las instituciones públicas que generan mayor tipo de datos abiertos? Pues definitivamente las instituciones públicas que se encargan de la información estadística como el INEGI, ¿sí? Ahora, vamos a leer estos tres siguientes características para después pasar a la siguiente definición. Otra de las características de los datos abiertos es que sean no discriminatorios. ¿Y a qué se refiere con no discriminatorios? ¿Sí? No es porque a una persona le vayan a hacer bullying, no es porque alguna persona sienta un rechazo por su edad, por su raza, por su tipo de piel, por su estatura, complexión física, lo que fuera, no. Que están disponibles para cualquier persona sin necesidad de registro, ¿sí? Nosotros, para poder estar ingresando a la página de internet del Congreso del Estado, no nos registramos, ¿sí? No mencionamos un nombre, no mencionamos un correo electrónico, no mencionamos un alias, no tuvimos que crear una cuenta, un correo electrónico, nada de eso. Cosa contraria en la Plataforma Nacional de Transparencia para efecto de realizar y presentar solicitudes de acceso a la información, porque para la consulta de información pública también no se piden este tipo de registros. Que sean oportunos, es decir, que son actualizados periódicamente conforme se vayan generando, ¿sí? Obviamente, ¿cuándo se refiere el tiempo de periodo de actualización? Depende del procedimiento, de la legislación, del reglamento, de la actividad. Hay actividad o datos que se van actualizando diarios, a veces con diferentes periodos de tiempo menos, hasta por horas. Por ejemplo, si ustedes consultan la página del Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua, pues cuando menos son entre 3 o 4 actualizaciones que se hacen del clima, de la intensidad del viento, de lugares donde hay lluvia, de lugares donde hay sequías, bueno, pues de diferentes
del estado meteorológico que guarda la República Mexicana. Y más cuando se acercan fenómenos como nortes, huracanes, se hacen actualizaciones a veces hasta por horas, cada 3 horas, cada 4 horas, ¿no? Entonces a eso se refiere que sean oportunos. Hay otros que se hacen por semana, por quincena, por mes, por trimestre, por semestre, por año, vaya, es dependiendo la información que se esté publicando. Que sean permanentes, es decir, que se conservan en el tiempo, para lo cual las versiones históricas relevantes para uso público se mantendrán disponibles con identificadores adecuados al efecto. ¿Sí? Esta permanencia también considero que es muy importante por lo que aquí resalta, cuestiones históricas, ¿sí? Aquí analizaremos, por ejemplo, cuáles han sido las diferentes leyes de transparencia que ha habido, las reformas que se han hecho a artículos constitucionales. Incluso en la página de la Cámara de Diputados ustedes pueden consultar la versión digitalizada, o sea, fotografiada, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se promulgó el 5 de febrero de 1917, ¿sí? A mano, ¿sí? Con su letra o con su caligrafía respectiva. Ok, vámonos con las siguientes características de los datos abiertos. Aquí le vamos a, bueno, ya son los últimos 4. Vamos a pedirle a Jimena Araceli Guerra Vargas. ¿Estará por ahí, Jimena? Jimena Araceli Guerra Vargas. Aquí estoy, profe. Ok, a ver, Jimena. Léanos, por favor, las últimas 4 características de los datos abiertos, desde el inciso G hasta el inciso J, por favor. Primarios. Provienen de la fuente de origen con el máximo nivel de desagregación posible. Inciso H. Legibles por máquinas. Deben estar estructurados total o parcialmente para ser procesados e interpretados por equipos electrónicos de manera automática. Inciso I. En formatos abiertos. Estarán disponibles con el conjunto de características técnicas y de presentación que corresponden a la estructura lógica usada para almacenar datos en un archivo digital, cuyas especificaciones técnicas están disponibles públicamente, que no suponen una dificultad de acceso y que su aplicación y reproducción no estén condicionadas a contraprestación alguna. Inciso J. De libre uso. Citan la fuente de origen como único requerimiento para ser utilizados libremente. Perfecto, muchas gracias, Jimena. Entonces, estos 4 últimas características de el dato abierto. Característica de que sean primarios. Dice aquí que provienen de la fuente de origen con el máximo nivel de desagregación posible. ¿Quién es la fuente primaria o la fuente de origen? Pues la institución pública que se haya encargado de recabar esos datos. Con el máximo nivel de desagregación posible, bueno, ya lo analizamos también, ¿sí? En la mayor cantidad y con las características que se puedan, ojo, las posibilidades poder estar conociendo, ¿sí? Y que sean legibles por máquinas. Obviamente pues estábamos hablando que son datos digitales que se puedan estar consultando en línea, es decir, van a tener una estructura total o parcialmente para que sean procesados o interpretados por equipos electrónicos de manera automática, ¿sí? Es decir, si yo tengo una base de datos, una hoja de cálculo, y yo lo quiero estar estructurando para después estar jugando con variables, con sumas, con restas, con divisiones, para poder estar obteniendo resultados de manera geográfica, de manera, no sé, por diferentes sectores de población o por características de las personas, etcétera.
Bueno, pues se tratará en la medida de lo posible de que puedan ser interpretados por equipos electrónicos de manera automática. La siguiente característica, que sean en formatos abiertos. Ojo, es diferente el dato abierto al formato abierto, no es lo mismo, ¿sí? El formato abierto es una característica del dato abierto. El dato abierto es la generalidad, el formato abierto ya es la cuestión más específica como una característica del dato abierto. Tengan bien presente esto. Estos formatos abiertos, o la característica del formato abierto, es que van a estar disponibles los datos con un conjunto de características técnicas y de presentación, y van a corresponder a una estructura lógica usada para almacenar datos en un archivo digital. ¿Qué es una estructura lógica usada para almacenar datos en un archivo digital? Pues que puedan estarse accediendo y guardando o registrando en un archivo. O sea, por ejemplo, el archivo que nosotros tenemos aquí dice ley-d-18-junio-2020-1.pdf. Esa es una estructura lógica, ¿sí? ¿Para qué? Porque tiene un nombre de archivo y nosotros podemos estar abriendo este archivo. Y una vez que se abra, pues vamos a tener aquí la estructura lógica de poder tener diferentes datos, en este caso palabras, para nosotros poder estarlos viendo. Así como palabras, pues podemos tener nosotros datos referentes a, insisto mucho en cuestiones estadísticas, ¿sí? Sobre todo los datos abiertos van en referencia a las cuestiones estadísticas y de consulta de información. Ahora, las especificaciones técnicas de estos formatos abiertos van a estar disponibles públicamente y no van a suponer una dificultad de acceso. Su aplicación y su reproducción no están condicionadas a contraprestación alguna. Ya lo habíamos visto, que no se cobre, que no venga un archivo encriptado, que no le tengamos que poner nosotros contraseñas, que no se tenga que vender esa contraseña para poder estar accediendo a esa información, que no vengan con candados y sobre todo que las especificaciones técnicas estén disponibles públicamente, ¿sí? O sea, que no se impida ningún elemento para poder estar consultando información. Finalmente, ojo, esa característica también es, pues la resalto por los programas que les comentaba, el OpenOffice o el LibreOffice, que son de código abierto, de fuente abierta, que cualquier persona puede estar descargando esos programas sin pagar y que tienen un alto porcentaje de las funciones que se realizan a través de los programas de Microsoft Office. Y la característica de libre uso en los datos abiertos es que se cite la fuente de origen como único requerimiento para ser utilizados libremente. La siguiente la voy a saltar. Ya vimos datos personales, ya nos llevamos bastante tiempo analizando el tema, ya fue pregunta de examen. Aún así, yo voy a inferir de que ya ubican, ya conocen, ya saben que es un dato personal, ya saben que es un dato personal íntimo, ¿sí? Y voy a pasar esta definición. Nos vamos con el derecho de acceso a la información pública. Permítanme un momento. Ok, derecho de acceso a la información pública. Vamos a pedirle a Roxana Karina Samarripa. Roxana, ¿está por ahí? Roxana Karina Samarripa. Aquí estoy. Ok, Roxana, léanos por favor la fracción decimosegunda
es la definición de derecho de acceso a la información pública. Adelante, por favor. Fracción 12ª. Derecho de acceso a la información pública. Derecho humano de las personas para acceder a la información pública en posesión de los sujetos obligados, en los términos de esta ley. Muchas gracias. Ok. Esta definición empieza con que el derecho humano es, el derecho de acceso a la información pública es un derecho humano. ¿De quién? De cualquier persona, para poder estar accediendo a información pública en posesión de los sujetos obligados en los términos de esta ley. Primera característica, es un derecho humano. ¿Por qué? Porque así está consagrado en la Constitución y en tratados internacionales, particularmente en es en el artículo 16 de la Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto de San José, también en tratados internacionales que se tienen en convenciones de la Unión Europea, en la Constitución, en el artículo 6, apartado A. Y bueno, este derecho humano es para todas las personas. No tienen que ser ciudadanos mexicanos, no tienen que ser personas mayores de 18 años, no tienen que ser personas que hayan nacido en el territorio mexicano, que tengan padre o madre mexicana, no, cualquier persona. Y ¿cuál es la finalidad de este derecho humano? Acceder a información pública en posesión de los sujetos obligados. Ya hemos repetido muchas ocasiones que es un sujeto obligado, es una institución pública gubernamental. Y ojo, resalto con lo que termina la definición, en los términos de esta ley. Una cosa es la transparencia, otra cosa es el acceso a la información pública. Para eso fue que realizamos un perfil alternativo, un perfil ficticio, con un nombre, con un correo electrónico y con la alta en las plataformas de transparencia, en la Plataforma Nacional de Transparencia. Entonces, ¿se puede acceder a este derecho humano? Sí. ¿Se puede acceder a la información pública? Sí, pero debe de ser a través de los términos que señala la ley. No es de manera libre, no es de manera discriminada, no es de manera que se cause libertinaje, sino que hay términos que se deben de estar siguiendo. La siguiente definición también la considero muy importante porque vean las diferentes formas en las cuales se define al documento, ¿sí? Vámonos con la Valeria Alejandra Álvarez Narváez, por favor. Valeria Alejandra Álvarez Narváez. Valeria. Ok, léanos por favor la definición de documento que está en la fracción 13ª. Adelante, Valeria. Documento: oficios, acuerdos, correspondencia, directivas, circulares, minutas, expedientes, reportes, estudios, contratos, actas, convenios, resoluciones, instructivos, memorandos, notas, estadísticas, sondeos, encuestas, expresiones y representaciones materiales que den constancia de un hecho o acto del pasado o del presente, de las entidades y de las personas en el servicio público en el ejercicio de sus funciones, o cualquier otro registro que documente la existencia y actividades de los sujetos obligados, sin excepción de su fuente, tipo o fecha de elaboración. Los documentos pueden ser papeles escritos o en cualquier medio o formato impreso, sonoro, electrónico, fotográfico, gráfico, visual, holográfico, electrónico o digital. Perfecto, muchas gracias, Valeria. Fíjense la variedad, y esto yo siempre resalto que es de manera enunciativa más no limitativa, ¿sí? O sea, aquí vienen unos ejemplos, pero no quiere decir que sean todos, pueden ser más. Incluso pueden ser otros que incluso no conozcamos en estos momentos, ¿no? Pero son oficios, acuerdos, ¿sí? Correspondencia, fíjense, la correspondencia también es un documento. Directivas, hay quienes así se les llama
a cierto tipo de documentos: circulares, minutas, expedientes, algún reporte, algún estudio que se haya elaborado, los contratos, los convenios, las actas, las sentencias, las resoluciones, los instructivos, notas estadísticas, bueno, todas estas expresiones y representaciones materiales. ¿Pero qué tienen de característica? Dan constancia. Repito, dan constancia de un hecho o acto. Si, por ejemplo, ustedes me dicen que ya aprobaron su educación preparatoria, ¿sí? Ya aprobaron, y les pido que me muestren un documento que me dé constancia de ese hecho, ustedes necesariamente me tendrán que estar mostrando ese documento en el cual se acredite que han cursado y que han aprobado su educación preparatoria, ¿sí? Llámese certificado, llámese constancia, llámese pues principalmente son las dos denominaciones que le pudiera dar, ¿sí? Una constancia o esa acreditación que conste en un documento. Ahora, estas representaciones y estas constancias son de hechos o actos del pasado o del presente, jamás van a ser del futuro, ¿sí? Si yo les pido que me muestren un documento donde se señale que ya aprobaron su materia de Derecho de las Tecnologías de la Información y Comunicación, o que me muestren su título profesional o su constancia, su carta de pasante o su cédula profesional, donde me acrediten y me den constancia de un hecho futuro, pues no me lo van a poder entregar. ¿Por qué? Porque están apenas cursando su materia de Derecho de Tecnologías de la Información y Comunicación, cursando otras 4 materias de el primer semestre o créditos que van ustedes a estar completando, y porque no han terminado la totalidad de lo que se les pide para que puedan estar ejerciendo la profesión de abogado, ¿sí? Entonces, son documentos que dan constancias de expresiones y representaciones de un hecho acto del pasado o del presente. Si yo les pidiera que me entregaran una constancia de un acto presente, por ejemplo, de que están actualmente el día lunes 9 de noviembre de 2020 a las 6:48 en clases, en línea, ¿sí? O en clases virtuales, bueno, pudiera extenderse un documento, un reporte que genera el Microsoft Teams, donde se señala cuáles son las personas que están conectadas. Pudiera ser. Ahora, estos documentos son de las entidades y personas en el servicio público en el ejercicio de sus funciones. Insisto y repito nuevamente la palabra competencia legal. Son cualquier otro registro que documente la existencia y actividades de los, de personas en el servicio público en el ejercicio de sus funciones. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, ustedes van a la Secretaría de Seguridad Pública y le piden a la Secretaría de Seguridad Pública que les extienda una constancia de su educación preparatoria, pues les van a decir que no. ¿Por qué? Porque son personas, primero es una entidad pública, la Secretaría de Seguridad Pública, sí. Hay personas en la Secretaría de Seguridad Pública que están laborando en el servicio público, sí. Pero la Secretaría de Seguridad, tiene dentro de sus funciones el extender constancias académicas, no. Hay otro tipo de constancias que pudieran estar extendiendo, como por ejemplo las cartas de no antecedentes penales. Es así.
Esa sí está dentro de sus funciones. Entonces, los documentos se refieren a eso, que sean expedidos por entidades y personas en el servicio público en el ejercicio de sus funciones. Ahora, fuera de esto, por esto les digo que esto es limitativo, perdón, simplemente es una referencia, no es de carácter limitativo, sino únicamente es un listado, porque señala como corolario o cualquier otro registro que documente la existencia y actividades de los sujetos obligados. ¿Sí? Cualquier otro registro que documente la existencia y actividades de los sujetos obligados. Un post-it documenta la existencia y actividades de los sujetos obligados. Bueno, pudiera ser que sí, si ese post-it se traduce en un oficio, si se traduce en una agenda de actividades, si se traduce en un, no sé, registro de entrada y de salida, si se traduce en una hoja de vida, un currículum vitae, no lo sé, pero siempre y cuando documente el ejercicio de sus funciones. ¿Qué tipo de funciones? Públicas, ¿sí? No cuestiones privadas, no a qué horas fueron a hacer el mandado, no a qué horas fueron a las plazas comerciales, no en qué se gastaron el dinero de su salario, no en qué escuelas estudian los hijos de los funcionarios públicos. No, eso ya es privado. Solamente cuando se registren funciones públicas, que se documenten esas funciones públicas, ¿sí? Ahora, viene también esto que es muy importante, sin excepción de su fuente, tipo o fecha de elaboración. No importa si un documento fue elaborado en 1800, en 1700, si fue elaborado hoy, si fue elaborado ayer, ¿sí? Y la fuente y el tipo. De fuente y tipo me voy a las siguientes características. Los documentos pueden ser papeles escritos. Fíjense, papeles escritos. Podemos tener acceso a los documentos que se firman. Obviamente, esos documentos, ¿cómo nos los van a hacer llegar? Digitalizados. O si nosotros queremos verlos, pues tendremos que estarnos trasladando a donde se encuentran esos documentos. Pueden ser papeles o cualquier otro medio o formato, impreso, que pudieran ser igual, sonoro, ¿sí? Nosotros podemos tener acceso a archivos sonoros, discusiones, registros de audio, conversaciones, planteamientos. Pueden ser también en formatos electrónicos, en video, pueden ser también en formatos fotográficos, ¿sí? Las fotografías que se toman y que se resguardan en archivos públicos son de acceso público. Les comentaba también de un registro que se tiene en el Archivo General de la Nación de Fotografías de 1968, donde en una de esas fotografías, cercanos al mes de octubre, se fotografió al entonces, pues era estudiante, y después fue presidente de la República, Ernesto Zedillo Ponce de León. Entonces, todas las fotografías que se toman son públicas. Obviamente, ¿quién las va a tomar? Pues instituciones públicas, fotógrafos públicos, no de carácter privado, no medios de comunicación, no periódicos, sino que deben de ser públicas, ¿no? Que sean gráficos visuales, holográficos. ¿Ustedes conocen algún documento público que sea holográfico? En lo que a mí respecta, no, pero pudiera ser que más adelante se vayan a estar resguardando documentos holográficos, ¿sí? Electrónicos, que nuevamente se repite, ya habíamos visto esta palabra, o digitales. Ahora, ¿cómo se le llama al conjunto de documentos? Vámonos con la siguiente definición, la definición de expediente.
Vamos a pedirle a Ana Elizabeth Vázquez Amaya. ¿Estará por ahí Ana Elizabeth? Sí, aquí estoy. Gracias. Léanos por favor la definición de expediente que está en la fracción 14ª. Expediente. Unidad documental constituida por uno o varios documentos de archivo, ordenados y relacionados por un mismo asunto, actividad o trámite de los sujetos obligados. Perfecto. Muchas gracias, Ana. Esta definición de expediente, fíjense, unidad documental constituida por uno o varios documentos de archivo. ¿Sí? Repito, unidad documental. Un expediente es un conjunto de documentos. Puede ser un solo documento o pueden ser varios documentos que se encuentren archivados. Bien importante y bien técnico todo esto. Tan es así que hay una licenciatura en la universidad que es de archivología o archivonomía, no recuerdo, pero ellos precisamente es lo que ven, las unidades documentales para saber cómo se pueden estar organizando esos expedientes y que estos documentos de archivo estén ordenados. Un expediente siempre debe de tener orden. Generalmente son cronológicos, por materia, por asunto, por actividades, por el trámite que se vaya a estar haciendo, ¿sí? Pero que tengan un orden. Siguiente definición, formato abierto. ¿Qué es el formato abierto? Vamos a pedirle a Sergio Castro Loredo. Sergio, ¿está por ahí? Sí, profe. Gracias, Sergio. Léanos, por favor, la definición de formatos abiertos que está en la fracción 15ª. Formatos abiertos. Conjunto de características técnicas y de presentación de la información que corresponden a la estructura lógica usada para almacenar datos de forma integral y facilitan su procesamiento digital, cuyas especificaciones están disponibles públicamente y que permiten el acceso sin restricción de uso por parte de los usuarios. Ok, muchas gracias. Bueno, ya vimos la característica de datos abiertos como formato abierto, ¿sí? Y aquí, bueno, pues es lo que está señalando nuevamente como definición en general, ¿no? Un formato abierto, conjunto de características técnicas y de presentación de la información que corresponden a una estructura lógica usada para almacenar datos de forma integral y facilitan su procesamiento digital. Bueno, entonces, esta es la misma definición que ya vimos como una característica de los datos abiertos. Después, los formatos accesibles, lo leo yo, ya para aquí concluir y continuar el día de mañana. Los formatos accesibles son aquellos formatos que de cualquier manera o forma alternativa que dé acceso a las personas solicitantes de información en forma tan viable y cómoda como la de las personas sin discapacidad ni otras dificultades para acceder a cualquier texto impreso y o a cualquier otro formato convencional en que la información pueda encontrarse. O sea, es decir, aquellas traducciones que se puedan estar haciendo a lenguas indígenas, aquellas, pues, no sé si llamarle traducciones, bueno, realmente no sería una traducción, pero sí sería un formato diferente, el formato braille. Hay impresoras brailes que precisamente pues se encargan de estar realizando o imprimiendo documentos en este tipo de características. También hay otras personas que tienen algún tipo de discapacidad visual, en el cual, por ejemplo, nosotros podamos estar haciendo una vista cual si fuera un negativo, o sea, cambiar los colores oscuros por claros. Bueno, vamos a dejarlo aquí. El día de mañana continuamos con lo que es la definición de información confidencial, o repasamos algo de las anteriores. Nos vemos entonces el día de mañana. Que tengan muy buena tarde y Dios mediante por aquí nos estamos comunicando. Que pasen buena tarde. Gracias, licenciado. Gracias. Gracias. Sí, hasta mañana.